Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 60 por 60 correspondientes a este miércoles 11 de mayo. Hoy nos vamos a reservar un poquito el Chucky para el final, porque en el remate vamos a hablar de los traidores, de las traiciones a Alfonso Durazo. No se lo pierda. Pero antes de eso vamos a tener comunicación con José Manuel Urquijo, experto en comunicación política, asesor en comunicación política, uno de los asesores jóvenes más cotizados en América Latina, para hablar sobre esta estrategia de criminalizar a las víctimas de violencia en Sonora. También vamos a tener a Manuel Lira, presidente de CANIRAC Hermosillo, quien estará hablando sobre los retenes, famosísimos retenes de alcoholemia que están causando tanto revuelo en las últimas semanas, en los últimos días. Eso y un remate una terca memoria que no se la deben de perder, porque nos van a recordar, nos van a dar ganas de mentar un poquito, recordar el 10 de mayo que acaba de pasar. Pero eso y más hoy, en 60 por 60, que iniciamos con los 60 segundos de hoy. Ya tenemos a mi estimado amigo joven Urquijo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que escucha 60 segundos. Yo soy fiel seguidor de 60 segundos en mi WhatsApp todos los días. Oye, vaya que me ha costado trabajo poder enlazarte. Hay otros temas en los que hemos querido comunicarnos contigo, pero andas para arriba y para abajo. Ya te crees mucho, maestro. No, hombre, no para nada, pero gracias a Dios hay mucho trabajo. Gracias. Oye, mi estimado Urquijo, fíjate que lo platicábamos temprano. Mira, hace algunas semanas o meses empezó una estrategia de parte de la Mesa de Seguridad en la que, pues básicamente tratan de darnos a entender que quienes, a veces no darnos a entender, a veces lo hacen de manera directa, que quienes participan en hechos de alto impacto, dígase balaceras, multihomicidios, etcétera, etcétera, son personas que de alguna u otra manera están ligadas al crimen, que tienen pasado delictivo, que se dedicaban a la venta de drogas, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente en automático hay un suceso de alto impacto, van a buscar los antecedentes y nos dicen, es que, citando el clásico, pues como que se están matando entre ellos, ¿no? Y en un gran porcentaje tienen razón, o sea, no están mintiendo propiamente. Hay un gran porcentaje, tal vez más del 90% de quienes participan en hechos de alto impacto que sí tenían antecedentes, que sí habían estado presos por alguna razón de este tipo o que estaban en investigaciones. Pero han basado nos quieren dar a entender en su política de comunicación que, solo entre los malos es la inseguridad. Tú como estratega, como asesor en materia de comunicación política, ¿cómo ves esta estrategia de comunicación? Vaya, porque es una estrategia de comunicación. Bueno, a ver, primero que nada, creo que es importante poner, digamos, en perspectiva lo que estamos comentando. Comunicar los temas de seguridad pública o inseguridad o violencia, y no te voy a explicar a ti que ya estuviste al frente de una Secretaría de Comunicación Social, no es nada fácil. Es súper complicado y no es únicamente emitir un comunicado de prensa, no es únicamente sacar a la fiscal o al vocero o a la secretaria de Seguridad Pública a que hable del tema. Es algo mucho más complejo que eso. Tiene que haber una estrategia de comunicación que acompañe, y ojo aquí con esta palabra, que acompañe el diseño de una política pública, la implementación de una estrategia real de seguridad. Si nosotros hablamos únicamente de una estrategia para comunicar la forma en la que están ocurriendo las balaceras o de alguna manera justificarlo, pues evidentemente tenemos un problema de entendimiento del problema, un problema de entendimiento de la profundidad de la crisis que se está viviendo, ¿no? Lo decíamos antes de entrar al aire, y creo que lo principal, lo más importante es, primero, reconocer lo que está ocurriendo, reconocer que hay un problema grave de inseguridad, y segundo,
Yo siempre les digo a las personas con las que tengo oportunidad de trabajar, que confían en el trabajo que nosotros hacemos, la comunicación no sustituye la política, no sustituye la acción como tal. Con comunicación tú no vas a resolver el problema de inseguridad, por ejemplo, ¿no? Y No segundo, sustituye la ineficiencia, lo decimos hoy justamente. O sea, hay un ineficiente combate incluso a la inseguridad causada entre los grupos criminales y pues creen que criminalizando a las víctimas van a lograr cambiar la percepción. O sea, a ver, a mí eso, también te lo comentaba, me parece es la segunda parte de lo que te quiero decir y lo que les quiero explicar un poco. Me parece peligroso esta estrategia de criminalizar a las víctimas, entre comillas, sabes que no quiero caer en esa narrativa que están utilizando, ¿no? Pero evidentemente, si dice la fiscalía y además sacan un expediente, dices, bueno, es cierto, o sea, tú mismo lo has confirmado. En la mayoría de los casos, si hay un expediente abierto o tienen algún tipo de denuncia, etcétera, quienes padecen dentro de estos hechos violentos, ¿no? Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando no sea una persona criminal a quien maten en este tipo de confrontaciones entre grupos criminales? ¿Qué va a pasar cuando sea una persona, una madre de familia, un padre de familia, un niño, una enfermera, como ocurrió hace poco que me explicabas antes de entrar al aire? ¿Qué va a pasar cuando eso salga de las manos? Evidentemente, yo, tú, cualquiera puede estar en el momento y en el lugar equivocado. A ver, tampoco es que hoy las balaceras que estamos viendo se estén dando en las orillas de las ciudades o se estén dando en lugares que no están habitados. Perdón, pero todos estamos viendo que se están dando incluso dentro de la ciudad, están dándose a plena luz del día y cualquiera podemos ir pasando en el vehículo, cualquiera podemos ir pasando caminando y nos puede tocar un hecho delictivo de esta naturaleza. Y el hecho de que nos toque no quiere decir que éramos bandidos o que éramos criminales. Entonces el riesgo que yo veo de impulsar esta narrativa, de deslegitimar a una persona que falleció, que la asesinaron en un hecho violento como estos, pues me parece que es muy preocupante porque, insisto, pues no siempre van a ser personas vinculadas al crimen. Y me parece además muy triste que una persona víctima de la inseguridad, de la violencia, todavía tenga que cargar con el estigma de, lo mataron porque andaba en algo malo, porque andaba en malos pasos, ¿no? Es un dices algo, prejuicio y es preocupante. dos cosas que dices tienes mucha razón. Uno, al momento que criminalizas, por más que sea realmente un criminal el que hayan asesinado en un hecho de alto impacto, pues te llevas a la familia de ese criminal, te llevas a la familia entre las patas, o sea, dices, bueno, pues lo mataron porque andaba de malandro, ¿no? Y la otra cosa bien importante que tú diste en el clavo, mi estimado amigo, es que hoy ponemos como ejemplo el caso del cobro de piso. El cobro de piso es un asunto latente desde hace buen tiempo en Sonora, específicamente, más específicamente en Cajeme, en el Valle de Guaymas, en la zona de Caborca. Pero las autoridades están empeñadas en no reconocerlo. Entonces, como no lo reconocen, pues no hay una estrategia para atacarlo. O sea, no aceptan que existe porque dicen, no se denuncia, pues si de eso se trata el cobro de piso. O sea, de eso se trata. Entonces, efectivamente, no hay una estrategia contra el cobro de piso que sí involucra a civiles, a personas inocentes, a empresarios, a ganaderos, a rancheros. No hay una estrategia porque no lo están reconociendo que existe. Entonces, imagínate cuánto tiempo falta para que hagan una estrategia real para ayudar a los empresarios, a los rancheros, a los ganaderos, a los mineros, a los que les cobran piso, los grupos criminales, sí, pues ni siquiera lo reconocen. A ver, el hecho de que cerremos los ojos ante una realidad, como tú mencionas, y que además entiendo que tú tienes hasta testimonios,
no quiere decir que no exista. El hecho de que tú no quieras verla no quiere decir que eso no está ahí y que no te va a generar problemas. Entonces, me parece que el primer paso sería reconocer que tienes un problema y que no lo estás midiendo de la forma que tendrías que medir, toda la información que me estás diciendo que tú tienes. Ahora, me platicas tú de lugares agrícolas donde por su naturaleza pues tienen evidentemente un desarrollo y tienen pues tienen mucha más importancia, digamos, por las zonas geográficas. También ahorita yo soy de la Sierra de Sonora, yo nací allá hasta mis 18 años, me fui a la universidad, viví en la Sierra y jamás se veía ningún tipo de hecho delictivo, tipo de situación violenta, criminal, nada, era la zona más segura del país, o sea, nunca nos sentíamos bajo ninguna circunstancia intimidados, con miedo, derecho de piso, nada de eso. Se sabía que existían los narquillos, zonas que andaban por las veredas, por las brechas, pero nunca se veía lo que hoy se está viendo. Y no estoy hablando de este sexenio, estoy hablando incluso desde el año pasado que esto empezó. A ver, allá donde yo soy, te lo platicaba y eso no se supo en Sonora, en los medios de comunicación, no se supo porque lo ocultaron o por lo que tú quieras, pero levantaron a 3 personas, una de ellas lo mataron y lo colgaron en la plaza del pueblo, enfrente del ayuntamiento, enfrente de la iglesia, entonces con un mensaje de narcomanta, con nombres de personas que seguirían, ¿no? Entre comillas. Entonces, eso es muy delicado. El hecho de que tú no quieras verlo, el hecho de que no lo comuniques, el hecho de que simple y sencillamente cierres los ojos ante esa situación, o como me lo dices, ante el tema del derecho de piso que no se denuncia, no quiere decir que no exista. Insisto, entre más nos tardemos en reconocer el problema, y allí no te hablo como experto, pero sí como experto en comunicación, que además está caliente de ese tipo, insisto, lo primero que tienes que hacer es reconocer que existe un problema, comunicar que existe el problema. Y también lo comentábamos ahorita, ya no se trata únicamente que vas a resolver el problema de la percepción generando estrategias de comunicación, no hay forma. La realidad es más fuerte, la realidad te golpea la cara y golpea la cara al político, al gobernador, al secretario funcionario que tenga la responsabilidad, ya no voy a decir de comunicarlo, la realidad de efectuar estrategias para combatir un problema que estás teniendo. Y yo creo que esto tiene que ir mucho más profundo de una simple estrategia para comunicarlo. Siempre, y lo digo yo con los clientes que tengo, lo mejor siempre es decir la verdad. Y la verdad con humildad. Y la verdad además también especificando lo que estás haciendo para cambiar esa realidad. Hoy lo que vemos es una comunicación reactiva, una comunicación, no solo una comunicación, me parece que la concepción de cómo enfrentar el problema de la inseguridad es reactiva, con policías, con patrullas, etcétera. Pero ahora, de manera proactiva, ¿cómo estás yendo a combatir el problema? Es decir, el problema real que genera la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, ¿qué es? Las profundas desigualdades estructurales que existen en el país, la falta de empleos dignos, bien pagados, la falta de empleos en general, de oportunidades de empleos. ¿Cómo estás? Por una parte, tienes que contar el problema que ya existe, tienes que enfrentarlo, sí, con patrullas, dándole seguridad a la gente, pero por otra parte, vete a la raíz del problema que lo está causando, porque si no, estamos cayendo en una espiral simplemente en la que este problema va a seguir creciendo como inició en los tiempos de Calderón y que no ha habido forma de enfrentarse o de disminuirse los índices delictivos, por el contrario han subido. ¿Por qué? Porque no se ha atacado la raíz del problema. Y cada gobierno que entra, cada funcionario, cada responsable del sector, lo que hace es patear la bolita. Y vamos a llegar al punto de un estado fallido en el que Dios quiera que no suceda, pero vamos a terminar siendo Michoacán, Guerrero, Veracruz en sus peores tiempos. Entonces no se trata de cerrar los ojos. Yo insisto, no sé, ahorita no tengo tampoco la información a la mano, no sé lo que está haciendo el gobernador, la secretaria de Seguridad Pública, no sé qué acciones se estén tomando en concreto, pero lo que yo sí veo es, y lo que me entero por mi familia, por mis amigos que viven allá, que el problema no es que esté disminuyendo. Y peor aún, hoy todo el mundo tiene ya un celular en su mano.
No nos hemos enterado de las balaceras que ocurren porque nos lo dicen las noticias en los medios de comunicación o el periódico. Nos enteramos porque se hacen virales los videos donde la gente está aterrorizada por lo que está ocurriendo. Por eso nos enteramos, porque vemos que la gente común y corriente, tú como yo, que le toca estar en un juego cruzado, que le toca estar o presenciar o demás, ellos son los que nos están informando de lo que está ocurriendo de la realidad. Y ojo, tenemos que cambiar sí la percepción, pero para cambiar la percepción, primero hay que cambiar la realidad. Totalmente. Mi estimado José Manuel Urquijo, el orgullo de allá de la sierra, de los que nos regalaron el agua, los hermosillenses. Muchas gracias por tomarnos esta videollamada, gracias por tu participación. Te vamos a estar consultando más, espero que te dejen un poquito tus clientes ahí, porque hay mucho que entender del quehacer de nuestros gobernantes, y una forma de entenderlo es analizando lo que comunican, y tú eres experto en ese tema. Gracias de nuevo por acompañarnos, nos vemos pronto y ojalá que cuando vengas a Hermosillo, pues aquí nos puedas acompañar en vivo. Así será, con mucho gusto, muchas gracias a ti, Jorge, y a todo el auditorio de 60 segundos. Gracias también por escuchar. Bueno, pues al regresar del siguiente corte, los retenes. Estos dolores de cabeza, los retenes de alcoholemia que no solamente parecen no se verse la luz al final del túnel, sino que parece que pues, se puede poner peor. Tenemos con nosotros al presidente de Canirac Hermosillo, Manuel Lira, quien pues, nos va a platicar de primera mano cómo están viviendo esta problemática los restauranteros. Volvemos después de este corte.